Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. Vamos a empezar a revisar la primera parte de la unidad 14, donde vamos a iniciar el pasado simple. ¿Ok? Vamos a revisar los temas de esta unidad. Para iniciar a revisar el pasado simple, uno de los elementos más importantes que vamos a necesitar aprender para este tema es la terminación de los verbos. Vamos a tener dos clasificaciones de los verbos. Una va a ser regular y otra irregular. Los regulares se van a caracterizar por su terminación en ed. Hay varias reglas de los regulares. Los regulares, como está aquí, son los que terminan en ed. O ya sea que si ya el verbo tiene una e, al final solamente se le agrega d. Hay otra regla que si el verbo termina en y, como es el caso de study, se sustituye la Y y se pone IED, ¿ok? Y así sería la terminación, studied and married, ¿no? En los anteriores es la ED. Y una regla más, aquí cuando el verbo termina en consonante, pero la letra anterior está en vocal, se duplica la última letra. Por ejemplo, aquí tengo stop es el verbo y su terminación sería stopped. Pueden parecer muchas reglas como lo pudiste haber visto en el presente simple, pero realmente es muy sencillo. Los verbos regulares hay que buscar la terminación ed de algún modo. Y se te va a facilitar más. El caso difícil viene en los verbos irregulares, ya que no hay reglas. Tienes que memorizarte sus patrones de cambio, cómo van cambiando las conjugaciones en pasado simple de los verbos irregulares. Cuando son regulares, pues no hay problema, todas las terminaciones son en ed, pero no cometas este error. Esto es muy importante. Querer ponerle terminación ed a todos los verbos, sin importar que unos son regulares o unos son irregulares. No, 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 no. Yo te recomiendo, primero le des una checada a los verbos irregulares. Puedes buscar en internet una lista de verbos irregulares para que veas cuáles son. Te vas aprendiendo los más comunes, los más utilizados, y después te regreses y ya los demás, los que no tengas como que presentes, ya podrías regresar a checar los regulares y se te va a facilitar mucho porque la excepción, digamos, sería ed. Primero, apréndete los irregulares. Esto ya es un consejo personal de cómo yo veo las cosas. Primero los irregulares y después ya los demás serían con terminación ed. ¿Vale? Entonces, primer punto importante para el pasado simple son los verbos con terminación ed. ¿Ok? Piénsalo en español. ¿Cuál podría ser la conjugación equivalente en español de un verbo en pasado simple? Son los que se acentúan al final. Yo terminé, yo corrí, yo estudié, yo jugué, yo trabajé. Son esas conjugaciones. Eso es el pasado simple en español y eso sería el equivalente aquí en inglés. Ahora, este tip ya lo vimos en el presente simple, pero ahora lo vamos a seguir aplicando para el pasado simple, ¿ok? Si hay auxiliar, verbo normal. Si no hay auxiliar, el verbo va conjugado, pero nuestra conjugación ahorita va a ser ed. Solamente vamos a estar viendo en esta unidad los verbos regulares. Entonces no vamos a tener tanto problema con los verbos irregulares. Ahora, este tip ya lo vimos desde el presente simple, hay que aprendérselo, porque en estos tiempos simples nos salva la vida este tip. Auxiliar, verbo normal, si no hay auxiliar, verbo conjugado. En presente simple, la conjugación era terminación ES, S y ES. Aquí solamente va a ser ED, ¿vale? Para los verbos regulares. ¿Cuándo se va a utilizar esto? Bueno, en afirmativo no hay auxiliar y el verbo va conjugado. Aquí podemos ver, I played soccer last weekend. I worked yesterday. ¿Okay? En negativos y preguntas, tengo que utilizar el auxiliar, ya sea didn't o did para pregunta. Si voy a utilizar el auxiliar, el verbo va normal. Eso quiere decir sin la terminación ed. Vamos a analizar más casos afirmativos. Vemos aquí, I worked in a bank in 2015. Como lo vimos ya previamente, esa conjugación en español, trabajé.
Ajá, cuando se acentúan al final. Yo trabajé en un banco en 2015. I stayed at home last weekend. Me quedé. Ajá. Me gustaba. Ajá, mucho. Es una conjugación que nosotros conocemos muy bien en español, pero no la tenemos ubicada. O sea, la utilizamos, pero no sabemos cuál es. Entonces hay que buscar esa equivalencia. I studied English in high school. Estudié inglés en la preparatoria. Estudié. Yo estudié. Tú estudiaste. Él estudió. Todas esas conjugaciones es el pasado simple. Y podemos ver aquí que son afirmaciones. Y la clave en las afirmaciones, como lo vimos previamente, es que no se utiliza auxiliar. Si no hay auxiliar, el verbo va conjugado. ¿Qué quiere decir eso? Terminación ed. Worked, stayed, liked, studied. ¿Ok? Entonces, esas son las reglas para hacer una oración en pasado simple. Aquí las reglas para formar las oraciones en negativo, igual en pasado simple, tengo que utilizar un auxiliar. Aquí esta oración, bueno, esta estructura es más fácil porque solamente se utiliza el auxiliar y el verbo normal. No me tengo que preocupar por la terminación, si es ed o si es un verbo irregular, ¿no? Podemos ver aquí, I didn't work, I didn't stay, I didn't like, I didn't study. ¿Okay? Hay que practicar esto, hacerlo un hábito de decir el didn't y el verbo normal. Didn't work, didn't stay, didn't like, didn't play, didn't study, cualquier conjugación, ¿vale? Auxiliar, verbo normal. Eso sería para negaciones y preguntas. Aquí solamente vamos a llegar hasta las de afirmaciones y negaciones. Más adelante ya veremos más estructuras en las preguntas. Vamos a empezar a revisar los ejercicios de la unidad 14. La primera parte tenemos como título Did you have fun? Que significa te divertiste en pasado. Ajá. Did you have fun? ¿Te divertiste? Y tenemos aquí unas imágenes con las 8 cosas que la gente odia hacer. Ok, aquí tenemos varias actividades, son verbos. Podemos verlo aquí. Stand in line, hacer fila, do laundry, lavar la ropa, travel to work, hacer el transporte hacia el trabajo, go to meetings, ir a juntas, ejercicio, exercise, work in the yard, trabajar en el jardín, clean the house, limpiar la casa y open the mail, abrir el correo. Ok, estas son las actividades que vamos a utilizar en la primera parte de la unidad. Y aquí te piden una pregunta de cuáles de estas a ti no te gustan hacer, ¿no? Entonces, ese sería el primer ejercicio. Solamente es familiarizarnos con los verbos. En el punto 3, Grammar Focus, ya tenemos aquí totalmente resumido lo que vimos en la explicación al inicio del video. Si hay afirmación, no hay auxiliar y el verbo va conjugado. Aquí solamente estamos utilizando verbos regulares. Eso quiere decir que solamente vamos a utilizar verbos que terminan en ed. Stayed, watched, exercised, studied, shopped. ¿Ok? Las afirmaciones no llevan auxiliar, se conjuga el verbo. Y en negaciones utiliza auxiliar, verbo normal. Didn't study, didn't watch. No importa, aquí a diferencia del presente simple, había dos auxiliares, do y does. Aquí es did para todos. No vas a tener que preocuparte a ver cuáles llevan, cuál lleva did o cuál lleva otro, ¿no? Aquí did y didn't para todos los sujetos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el primer ejercicio? Bueno, aquí nos están dando ya el verbo entre paréntesis y nos están dando la indicación si el verbo se tendría que conjugar de manera negativa. Por ejemplo, aquí wait, pues es afirmación, I waited, baja terminación ed. Aquí es negación, utilizo el auxiliar didn't. Recuerda que no hay que utilizar el not así pasarlo directamente. Hay que conjugarlo, que en este caso sería el auxiliar didn't y verbo normal, didn't call, y así con todos los demás verbos en paréntesis. En el inciso B tenemos aquí unas oraciones que vas a completar con tu propia información. Hay unas palabras clave que son importantísimas para empezar a generar oraciones en pasado, expresiones de tiempo. Yesterday, ayer, last night, anoche, last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, y last year, el año pasado. Entonces, de acuerdo a tu propia información, vas a poner este verbo, ya sea en afirmativo o en negativo, como se hizo en el ejercicio anterior.
En el punto número 4, pronunciation, aquí tenemos las tres pronunciaciones que tienen la terminación ed. Vamos a explicarlas. Por ejemplo, primer pronunciación, o sí, pronunciación de la ed, la terminación de la ed. Va a aparecer una T. Por ejemplo, worked. Al final suena como una T. No digo worked, eso no existe. El problema aquí con las terminaciones en la pronunciación es que nosotros como hispanos tenemos las vocales muy fuertes, muy enunciadas, muy secas. Ajá, si nos dicen di una E, la decimos muy fuerte, E. Y eso en inglés no aplica. Hay que suavizar el sonido de las vocales. Entonces aquí de plano se silencia ese sonido de la E y se convierte en una T. Worked, watched. Uh-huh. Y en clase ya vamos a clasificar estas palabritas. Pero bueno, la primera pronunciación es T, worked, watched. Puedes practicarlo ahí en casa. Cleaned, stayed. Si te das cuenta, no digo tampoco la E. Jamás va a ser así con la E. Worked, watched, cleaned, stayed. Eso no aplica. Tiene que ser suave. Clean, stayed. Entonces aquí la terminación es de la D. Y aquí pareciera que sí estoy diciendo la E en la última pronunciación, pero es como una E muy suavecita, como si me la estuviera comiendo y no la alcanzo a decir. Por ejemplo, invited. No digo invited. Eso es incorrecto. Tengo que suavizar esa terminación, esa E. Invited, visited. Aquí lo ponen como una I, también te puede ayudar, pero igual no lo recomiendo tanto porque nosotros, al momento de que nos piden decir una vocal, vamos y la pronunciamos como hispanos y las decimos muy fuerte, muy claros. Invited, visited, decimos muy fuerte esa I. Entonces tampoco nos va a dar ese sonido. Tenemos que suavizarlo de alguna manera. Voy a pronunciar estos verbos nuevamente. Invited, visited. No digo con la I, ni la E ni la I. El mejor consejo que te puedo dar es como si te fueras a comer esa letra, la E. Invited, visited. No lo digo completamente, ¿vale? Y entonces, esto ya lo vamos a hacer en clase. Vamos a clasificar de acuerdo al sonido en qué columna va. En el ejercicio 5, seguimos con las oraciones en pasado simple, pero aquí ya estamos analizando los verbos irregulares. Recuerda, en los verbos regulares solamente había terminación ed. No hay tanto problema con esos verbos, pero en los irregulares, aquí la única fórmula, el único secreto para aprendérselos es estudiarlos de memoria, ¿vale? Aquí no hay un atajo, no hay reglas, simplemente hay que aprendernos las formas de los verbos. Entonces, primer ejercicio que vamos a realizar con estos verbos irregulares es analizar cada imagen. Vemos aquí que el primer verbo es I did my homework y eso sería en pasado simple porque está en afirmativo y no estoy utilizando el auxiliar. I did my homework, hice mi tarea. Y después utilizo el auxiliar I didn't y el verbo en su forma normal, que sería do, ¿vale? Entonces, este es un verbo irregular, porque no le puse dideth con terminación ed. Así son estos verbos, hay que aprendérselos, no hay de otra. Ya después de haber revisado las imágenes, veo que no están los verbos. Entonces, si hay que buscarlos, hay que ir viendo cuál es el verbo en presente. Eso los vas a ir a buscar para ver cuál es su forma normal y después poner bueno, ya está aquí su forma en pasado, ¿vale? Entonces, tú vas a buscar la forma en presente, la forma normal y poder completar este cuadro porque después lo vamos a utilizar. Empezamos a revisar los ejercicios de el workbook en la unidad 14. El primer ejercicio, last Saturday, el sábado pasado, tenemos aquí estas acciones: pay bills, vacuum, wash clothes, exercise. Lo vas checando y tú vas a poner ya la conjugación del verbo en pasado,
¿vale? Estoy revisando los verbos rápidamente y ninguno es irregular en este ejercicio, entonces todos serían con terminación ed. Vemos el ejemplo. Número 1, aquí vemos que está haciendo las cuentas para pagarlas, entonces pongo que ella pagó las cuentas. She paid bills. Aquí podemos ver que este señor está aspirando, entonces ponemos he vacuumed the house, ¿no? Algo así. Él aspiró la casa con el verbo en terminación ed. Aquí te están pidiendo en el inciso B 3 oraciones de lo que hiciste el sábado pasado. Puedes apoyarte en estas oraciones, en estos verbos de aquí o verbos que se encontraban en el Student's Book. En el segundo ejercicio tenemos una actividad similar al Student's Book. Ya tenemos el verbo en paréntesis. Yo tengo que checar si es afirmativo, se conjuga. Si es en negativo, utilizo auxiliar y el verbo va normal. ¿Vale? Eso vas checando en todas las oraciones. Ok, aquí ya en el ejercicio 3 tenemos a dos personajes, Carol y Max. Lo que cada personaje están haciendo diferentes actividades. Por ejemplo, aquí está leyendo, está trapeando, está escuchando música, cocinando y Max está haciendo otras actividades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos están dando aquí abajo el verbo, la actividad con la cual vamos a usar la oración. Y dependiendo de los personajes, ponemos quién lo hizo y quién no lo hizo. Por ejemplo, study, vemos que Carol sí estudió. Aquí está, Carol está estudiando. Entonces, Carol studied. Ella estudió. Pero veo que Max no estudió. Entonces pongo Max didn't study. Ajá, las afirmaciones van con el verbo conjugado y las negaciones van con auxiliar y por lo tanto el verbo normal. En el ejercicio 4 tenemos otro cuadrito con los verbos que son muy similares a los que estaban en el Student's Book, pero aquí en lugar de buscar la forma en presente, tú tienes que poner ambas en ciertos casos, ya sea o el pasado simple o el presente simple, ¿no? O el presente normal, ¿no? Entonces tú tienes que completar este cuadrito. Ok, hasta aquí dejamos la primera parte de la unidad 14. Estamos viendo pasado simple. Como puedes ver, es un tema muy extenso y todavía lo vamos a estar revisando. Es un tema bastante nutrido, hay bastantes elementos que digerir. Tenemos que tener mucho cuidado en avanzar. Entonces, cualquier duda la vamos a aclarar bien en clase. Ok, hasta aquí dejamos este videito y nos vemos en el siguiente. Saludos.